Cierra los ojos y toma mi mano. Vamos a mirar con ojos que no pueden ser vistos en la silenciosa vida de las plantas, esos seres tan inevitablemente generosos que para herirte necesitas herirlos primero. Ve esta bugambilia, ornada de un manto de burbujas lilas. Lejanos como estamos para ver a la bugambilia en todo su esplendor, nos ofrece solamente un recreo del ojo, una promesa de que todo en el mundo marcha lo suficientemente bien como para que ese ser tropical y bullanguero surja de la tierra con su lentísima explosión de verde y lila. Pero acerquémonos. Tratemos de tomar una de sus ramas con nuestros dedos espirituales y veremos que el tallo está defendido por largas espinas. Es una revolución de concertinas verdes en cuyos extremos, como gotas de sangre colorida, están las flores. A lo lejos, la planta te ofrece su belleza, pero si nos acercamos con un apetito malvado, se defenderá. Ven a mi casa, ve esta bugambilia que tengo. El año pasado la podé. Era enorme, tan grande que caía bajo su propio peso, llevándose consigo los postes que la mantenían erguida. Pienso que yo en toda mi vida jamás hubiera podido doblar esos postes usando mis propias fuerzas. Nunca, jamás, no en toda la eternidad. Pero a la quieta bugambilia le tomó solo 15 años doblegar su cepo, romperlo y ridiculizarlo a pesar de su alarde de acero de pared gruesa. La fuerza de la planta es admirable, pero es más admirable su tesón, su fuerza de voluntad. Vamos ahora hasta Canadá, la tierra de los bosques oceánicos y fríos. El maple o arce, como lo conocemos acá, es un árbol cuya nación es aquella tierra. Allá prospera y su prole se cuenta por millones. Entre todos forman un tapiz tornadizo, ahora verde en primavera y en verano, mas en otoño, cuando sus ánimos se agüitan, los maples se ofrecen a la vista en mantos ocres, ámbares y colorados. En invierno, los árboles quedan descarnados, se levantan sus esqueletos hacia el cielo como plegarias de muertos, manos huesudas repletas de dedos leñosos. Mas esta apariencia de ruego por misericordia es tan solo eso, una apariencia, pues el árbol, como en un arrebato de sensualidad, se desnuda para dormir, se cobija bajo el blanco edredón y espera, tranquilo y paciente, silencioso por su personalidad de planta. Llega la primavera y con ella el hielo que se anima, huye del lugar en arroyos correlones, dejando tras de sí brotes bien nutridos de agua, de humus que se despereza. Los maples echan brotes. Desde esas manos de árbol que creíamos rogaban por misericordia, surgen los brotes en los nudillos, como anillos de esmeraldas en manos que serán riquísimas de nuevo. Por su fuerza de voluntad, los maples han regresado a pesar del sueño y de la aparente derrota. La fuerza de la planta es admirable, pero es más admirable su tesón, su fuerza de voluntad. Volvamos a casa, a latitudes tropicales donde las plantas nunca duermen. En casa, las plantas parecen no tener causa de sufrimiento, pero a veces se cubren de plaga, y en otras ocasiones uno mismo, citadino al fin y al cabo, poda las plantas para acomodarlas a la estética urbana. Las calles procuran ser derechas, las esquinas perfectamente cuadradas, y las plantas, que suelen crecer con libérrimo desorden, son podadas para formar verdes esferas como orbes mágicos, o verdes canastos, o verdes dinosaurios que reinan sobre los setos de los parques públicos, terriblemente divertidos. Pero las plantas se resisten con gallardía a someterse a los límites de nuestras geometrías. Tras podar una planta, ésta no se arredra, sino que crece más rápido y con más lujuria. Mediante su tenaz ostentación de vida, parecen querer decirnos, no vencerás. Cuando tú te vayas de acá, yo volveré a llenarlo todo, volveré los espacios de tu cultura a sus inocencias originales, a sus civilizaciones de plantas que llamamos selvas. Tal es la declaración de principios de las plantas. La humilde lechuguilla,
Hojas con pinchos, pero al cabo es una planta amistosa. Puede pegarse a la piel de cualquier animal y va de viaje a lomos de gato, o de perro, o de pantalón de mezclilla de alguien que la pisoteó. Va regando semillas que se cuelan entre las losas de concreto. Los gránulos viajan hasta las oscuridades nutritivas que hacen germinar esas semillas recién emigradas, y las primeras lluvias favorecen ese germen pleno de templanza. Tranquila, surge la hija de la lechuguilla entre las grietas de las banquetas, en las derrotadas placas de concreto que se quiebran cuando los fresnos levantan la raíz como quien cruza cómodamente la pierna. Ahí nace la lechuguilla, como un aviso punzante de que las plantas jamás se someterán a aquellos controles geométricos humanos de los que hablaba. A lo mejor de manera consciente o heredada, las personas reconocemos el gentil poder de las plantas, y por eso algunas de ellas llevan nombres grandilocuentes, como diente de león, capaz de sabotear la integridad de una placa de concreto de 300 kilos. Ni siquiera los verdaderos dientes de un león podrían mascar las rocas como esas sutiles plantas, con sus semilleros esféricos y divertidos que llaman a los niños. La planta promete un momento de asombrosa diversión al cortar las etéreas esferitas que ante un soplido se desintegran como burbujas de jabón en un parque. Así, los niños que buscan divertirse con ello echan al aire las milimétricas frutas del diente de león, porque sí, en efecto, lo que vuela en simpático papalote es una minúscula fruta, no una semilla. La fruta seca va a caer, con algo de fortuna, a una de esas grietas de nuestra civilización por las que se cuela la vida. Existe esta otra planta de nombre insólito, la quiebraplatos. Una enredadera feroz de flores como campanas violáceas, grandes, extrovertidas. No sé qué clase de historia hay detrás del nombre de quiebraplatos. En verdad que me cuesta trabajo imaginar a una enredadera trabajando como lavaplatos en alguna fonda de barrio y haciéndolo muy mal. Pero también estoy seguro de que el nombre le viene de alguna historia interesante, perdida, sin embargo, en el olvido propio de la cultura. Nuestros abuelos nos dicen que se llama quiebraplatos, con ello nos dan cultura, pero no nos dijeron por qué se llama quiebraplatos. Por eso la cultura también puede ser ignorancia de muchas cosas, así como preservadora de muchas otras, claro está. Inventemos una fábula para la quiebraplatos, una que nos satisfaga. Pensemos por un momento, atemos un par de cabos y pensemos en el papel que tiene una planta en la tarea crucial de romper platos, de ser una planta iconoclasta. Sabotear tu plato de sopa y romperlo justo antes de la primera cucharada, derramando sobre tu regazo una divertida verborrea de sopa de letras. Pero, ¿cómo lo hace la planta? ¿Qué puede hacer ella desde la inmovilidad que exige, como decía? Que la hieras primero para que ella te hiera después, como la bugambilia, como el rosal, como el huizache. ¿Cómo? ¿Cómo hace la rompeplatos? Ya sé, se me ocurre que hace siglos, cuando aún la alfarería era un oficio que requería un par de manos hábiles y el cocimiento del barro era una gentileza del sol, alguien reunió arcilla de las inmediaciones de esta enredadera de flores como vasijas, e hizo platos. Durante días, el sol endureció y secó la arcilla, pero las semillas que habían caído sobre el barro desde la planta habían quedado dentro del alma del plato, durmientes y a la espera centenaria de la primera oportunidad para brotar. Un plato sirvió de recipiente para las ofrendas de agua que cada día se hacían a los dioses de aquellos alfareros. Entonces, las semillas, espabiladas por la humedad constante y sintiéndose en casa puesto que estaban rodeadas del barro que les serviría de alimento, en efecto se despertaron y germinaron a pesar de las ofrendas a los dioses, a pesar de la ilusión de control que las personas tenemos sobre la naturaleza. Surge un brote formando una grieta en el plato y se derrama entonces el agua divina sobre los altares, se apagan los fuegos votivos y se vuelcan los íconos. Ahí, en medio del altar, triunfal y solitario, está el germen invicto que insinúa, como siempre, la declaración de principios de las plantas. Antes que todo fui yo,
y cuando te vayas yo estaré aquí, estoy aquí. Adórame, ruégame, llámale bendición a mi flor persistente. Me gusta pensar que esa es la historia de la rompeplatos. Quizá también son impresionantes las historias que dan nombre a plantas como el trueno, la uña de dama, la espada de San Jorge o la curiosa lengua de suegra. Aprendamos de las plantas el valor de la fuerza de voluntad, su vocación para resistir sin queja hasta la muerte misma. Qué estoicas son, cuánta belleza nos dan, cuánta salud e incluso, aunque las plantas no se caractericen por ser grandes conversadoras, cuánta compañía nos dan, cuánta paz, cuánto respiro, cuánta vida.